Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y esto es un medio público Ecuador TV. El día de hoy tendremos a Alexandra Ocle, secretaria de Gestión de Riesgo, con quien vamos a hablar sobre las políticas de seguridad y prevención. En relación a los incendios forestales, cómo los pensamos como país prevenir, es lo que conversaremos con la señora secretaria de Gestión de Riesgo y luego estaremos con Carlos Coronel, director de proyectos del Centro de Investigación y Estudio Especializado CIES, para hablar sobre la percepción de la ciudadanía ante los procesos de diálogos impulsados por el Ejecutivo. ¿Cómo lo percibe? ¿Y hacia dónde cree la ciudadanía que va a llevar estos diálogos impulsados por el presidente de la República? Es los temas que trataremos el día de hoy en Pensamiento Crítico. Y por cierto, hoy en la noche, 22 horas, Pulso Político, estaremos hablando sobre la necesidad de la lucha, de emprender esa lucha contra la violencia de género. Bueno, bienvenidos y comenzamos. Alexandra Ocle, señora secretaria, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. El tema de los incendios forestales se da todos los años, realmente. En términos de indicadores, este tema ha disminuido, no ha desaparecido, pero ha disminuido. ¿Cómo estamos frente a este hecho? Gracias, Carlos, buenos días, un gusto siempre poder estar en Ecuador TV y un saludo a toda la ciudadanía. Efectivamente, cada año, cuando empezamos ya esta época bonita de vacaciones, llegando el verano, llegan también los incendios forestales. Por eso la Secretaría de Gestión de Riesgos lanzó hace unos días la campaña Algo Nuestro se quema. Una campaña que intenta generar alerta en los ciudadanos, en las ciudadanas, en tanto queremos que todos asumamos conciencia de lo perjudicial que es para la biodiversidad, de lo perjudicial que es para los seres humanos provocar los incendios forestales, que a lo largo de estos años hemos visto cómo aumentan en su magnitud, generan una serie de consecuencias negativas, pero además, digamos, lo que puede quemarse en unas horas tarda años en recuperarse. Frente a eso, la Secretaría de Gestión de Riesgos ha generado toda una dinámica interinstitucional para que podamos trabajar alrededor de prevenir, pero además de disminuir la cantidad de incendios que se producen, sobre todo en la sierra, por este periodo vacacional. Las campañas tienen carácter de transitorio. Cuando usted me dice hemos emprendido acciones interinstitucionales, ¿eso apunta a la prevención? Apunta a la prevención, efectivamente. Hemos generado en el territorio una serie de charlas, de talleres, de mostrar los datos de lo que ha significado desde el 2012 hasta el 2016, por ejemplo, cuántas hectáreas se han quemado por incendios forestales. Esos datos sin duda nos alarman. Llevamos más de 93.000 hectáreas consumidas por incendios forestales entre el 2012 y el 2016. En la actualidad, del 2017, tenemos aproximadamente ya 1.358 hectáreas quemadas por incendios forestales, y creo que eso tiene que alarmarnos sin duda, y por eso varias instituciones, la Secretaría, el ECO 911, el Ministerio de Ambiente, hemos trabajado todo este tiempo para impulsar un proceso de prevención, pero también estamos acompañados del apoyo del Ministerio de Defensa cuando los incendios forestales cobran una magnitud mayor y necesitamos mayor intervención. Los indicadores que usted, señora secretaria, me indica son alarmantes. 93.000 hectáreas entre el 2012 y 2016 y 1.358 hectáreas en lo que va al 2017. ¿De esto cuánto es provocado? Es decir, porque habrá incendios forestales provocados por el calentamiento de la tierra producto de intensa influencia solar, y otros que son provocados por el ser humano. Lo que podemos prevenir es la conciencia ciudadana en términos de que los ciudadanos provoquen estos incendios forestales. ¿Cuántos incendios forestales de todo esto que usted me está indicando han sido provocados por el ser humano? Carlos, de los datos que tenemos, más del 80% de los incendios forestales han sido provocados por los seres humanos, es decir, somos la principal razón. Cuando, por ejemplo, frente a las quemas agrícolas, que es una práctica ancestral, consuetudinaria, como manifiestan nuestros agricultores, no logramos controlar esas quemas agrícolas, pasa lo que pasó hasta el día de ayer en Pesillo, un incendio que nació
en Cayambe, por ejemplo, en la zona de Cayambe, y que se extendió hasta la provincia de Imbabura, la zona de Zuleta. ¿Por qué? Por una quema agrícola que no fue controlada. Es decir, nosotros como seres humanos somos la principal razón de que los incendios forestales estén encendidos en varias provincias del país. Bueno, aquí tenemos dos temas entonces, no solo la falta de conciencia, sino también la ignorancia. ¿Cómo entonces prevenir esto a partir de la educación? Es decir, siempre tratamos de manejar los temas correctivos en función de campañas mediáticas, pero aquí tenemos que ir a la base social, que son las escuelas, los colegios, las universidades, para que saquemos ciudadanos con valores en términos de compromiso, que es lo que tenemos que hacer para no afectar y más bien aportar y contribuir al desarrollo del país. En ese sentido, ¿qué piensa hacer la Secretaría? Porque me dice una alianza interinstitucional. Yo supongo que aquí deben estar el Ministerio de Educación, por ejemplo. Carlos, el Ecuador es uno de los países que en estos años ha generado una política de gestión de riesgos bastante importante, y eso lo reconocen también a nivel internacional. Sin duda, para nosotros el terremoto del 16 de abril significó también una prueba fuerte, digámoslo así, y eso hizo que podamos ir trabajando en el fortalecimiento de esta política de riesgos. Creo que uno de los temas que los ecuatorianos tenemos que tomar en cuenta es que vivimos en una zona de riesgo, y eso significa trabajar continuamente en una política de prevención, que es lo que hoy estamos trabajando, la cultura de prevención. Cuando no asumimos que este es un país sísmico, que este es un país que está expuesto a erupciones volcánicas, a deslaves, a incendios forestales, digamos, no estamos entendiendo la zona en la que vivimos. Frente a eso, acostumbrarnos a vivir con el riesgo, sí, pero acostumbrarnos a vivir una vez que estamos preparados, y esa es nuestra tarea. Y en el marco educativo, obviamente, digamos, ese es un tema vital. Intentamos que también sea un eje transversal. Parte de la política es que podamos transversalizar estos principios y estos temas para que acostumbrarnos a vivir y a educarnos. Señora secretaria, ese debería ser, el deber ser. El tema pasa es porque si eso se está realmente implementando, porque a veces el problema de estas entrevistas es que funcionarios públicos verbalizan intenciones, pero no muestran acciones. Bueno, es un tema en el que estamos trabajando, no es, digamos, no es solo el deber ser, es un tema en el que estamos trabajando. De hecho, lo que ha pasado en este tiempo, por ejemplo, en Esmeraldas y Manabí, ha hecho que el sistema educativo tenga que adaptarse y tenga que implementar, por ejemplo, políticas de gestión de riesgos a la interna de las unidades educativas. Y eso hay que extenderlo, y el Ministerio está trabajando conjuntamente con nosotros para poder implementar todo este proceso. Permítame entonces replantear la pregunta. Usted me habla de políticas públicas que durante los últimos tiempos en este tema de gestión de riesgos se ha fortalecido. Ok, tenemos políticas públicas. El tema es, ¿la ciudadanía está preparada para poder reaccionar adecuadamente frente a la contingencia, que no es otra cosa que la ocurrencia de hechos inciertos en términos de riesgos? No, Carlos, no está preparada. Okay. Creo que esa es una tarea en la que hemos emprendido, digamos, una de las ideas fijas y si quiere casi obsesión de esta administración en la Secretaría es precisamente la cultura de prevención. Estamos metidos trabajando en generar una metodología, no inventando el agua tibia, sino recogiendo las experiencias aprendidas que ya hay en el país, que son importantes, también las de la región. Chile, por ejemplo, es un referente en temas de prevención y de políticas de gestión de riesgo, y en ese sentido estamos trabajando conjuntamente. No estamos preparados, ese es un tema que hay que decirlo como ciudadanía. Como ciudadanía no estamos preparados. Creo que en lo institucional hemos avanzado un montón. Eso nos lo demostró, por ejemplo, el sismo de Jama hace unas semanas. La institucionalidad reaccionó. La ciudadanía también en parte. Sin embargo, tenemos que hacer ajustes, y eso se lo hace a través de los distintos simulacros y capacitaciones que generamos en el territorio. ¿Por qué insisto en esto? Porque cada vez que ocurre algún hecho de la naturaleza, por ejemplo, entonces resulta que los sets de televisión están invadidos por analistas y por expertos en riesgo, y llegamos siempre a las mismas conclusiones. Por ejemplo,
en lo que tiene que ver con el tema sísmico, nos lleva siempre a algo que definimos como que las construcciones en el Ecuador, en su gran mayoría, no responden a las normas técnicas antisísmicas. Las construcciones nuevas a lo mejor sí, pero tenemos un gran universo de construcciones antiguas, que es la mayoría de las construcciones, en todo el país. Y si Guayaquil y Quito no responden, imagínese el resto del país. Carlos, ese es un tema vital, en realidad. Usted recordará toda la discusión que hubo alrededor de la Ley de Ordenamiento Territorial, que fue aprobada pocos meses después del sismo, precisamente por lo que vivimos en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Creo que esa es una apuesta fundamental que tenemos que hacer con los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos entrado ya en contacto con AME precisamente para profundizar este tema. Creemos vital que la política de gestión de riesgos también transversalice la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque cuando uno piensa la ciudad y piensa la planificación y el ordenamiento territorial de esa ciudad, tiene que pensar en que efectivamente hay unos estándares de construcción que tienen que ser asumidos y que tienen que ser contemplados para garantizar la vida de la gente, cosa que no se hace, como usted decía. Las últimas construcciones seguro asumen ya esta normativa, las de antes no, y ese es un tema en el que obviamente los municipios tienen una gran responsabilidad. Si bien es la responsabilidad del municipio, usted es la secretaria nacional de riesgo, dice tenemos, pero el terremoto que evidenció todas estas debilidades fue en abril del 2016. Es decir, ¿por qué en vez de tenemos no utilizamos el verbo estamos haciendo? Carlos, porque todavía hay que hacer bastante trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados. Creo que la política de gestión de riesgos, y por las distintas reuniones e interacciones con distintos sectores, sentimos que todavía sigue siendo un tema diaspórico que solo asume cuando pasa un evento adverso. Yo les molesto y les digo, seguro ya ninguno de nosotros tiene armada la mochila de emergencia. Y eso da cuenta precisamente de cómo asumimos el tema. Pero existe la institucionalidad para presionar a los gobiernos autónomos descentralizados. Recuerde usted. Está la Secretaría de Riesgo, está el Consejo Nacional de Competencia. Efectivamente, estamos trabajando en eso, estamos impulsando un tema mucho más articulado. Está hoy ya la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y ahí tenemos que juntar las fuerzas para que efectivamente logremos hacer presión con mucha más fuerza en este tema que es vital y que, como digo, lamentablemente en algunos sectores sigue siendo un tema diaspórico y no un eje central de la gestión. Usted fue asambleísta y creo, si no me equivoco, viene desde la Constituyente, si no me equivoco. Sí. ¿Verdad? Los asambleístas, muchos se jactan de llamar a ministros, vicepresidentes e incluso presidentes a la asamblea para que informen a autoridades de justicia, de control. ¿Por qué no han llamado a los representantes de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas para que informen sobre este tema? Que es un tema que, si bien es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, no se lo debate abiertamente, para que presenten un cronograma de actualización y de ajustes en ese sentido. Carlos, yo estuve en la Comisión de Gobiernos Autónomos en este último periodo de la Asamblea Nacional y efectivamente uno de los temas preocupantes fue la necesidad de que los gobiernos autónomos asuman este tema. Cuando discutimos la Ley de Ordenamiento Territorial, eran los propios gobiernos autónomos que tenían varias observaciones frente a la ley y tuvo una serie de debates además alrededor de la misma. Hoy uno dice, efectivamente esa ley tiene sentido y efectivamente los gobiernos autónomos tienen que verla no como una herramienta sancionadora, sino como una herramienta que les ayuda a mejorar la gestión y ese es el trabajo que necesitamos profundizar todavía. Yo insisto, la relación para mí como secretaria de riesgos con los gobiernos autónomos es vital, no solo para avalar los proyectos de mitigación de riesgo que tienen que hacer y que pasan por nuestra revisión, sino porque tenemos un trabajo conjunto en torno a la política de riesgos en la ciudad y en su gestión. Coincido con usted en el sentido que es vital esa relación con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué tan efectiva ha sido?
Bueno, ha sido más o menos efectiva. Creo que estamos en un buen camino. Hay una apertura interesante de parte de los gobiernos autónomos. Hemos hecho ya contacto con AME y con el CONGOPE precisamente para poder entrar en este plan, porque también es cierto que hay que desarrollar la metodología, por ejemplo, a la hora de pensar el plan de ordenamiento territorial. Ese no puede ser un tema aislado, es un tema vital para las municipalidades y en ese camino estamos trabajando. Alexandra Ocle, secretaria de Gestión de Riesgo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos con Carlos Coronel, director de proyectos del Centro de Investigación y Estudios Especializados. Venimos de inmediato.